Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Sport, deporte, salud y actualidad médica todas las semanas. Hoy hablaremos de traumatismo cráneoencefálico leve y su impacto en el deporte. Y además también conoceremos la historia de una deportista con una admirable carrera como gimnasta rítmica, Noa Ros. Y a las puertas del Congreso Articulando el Deporte repasaremos un poco los contenidos. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores y suscriptoras de nuestro canal de YouTube, del canal de radio y televisión en YouTube. Gracias por seguirnos, por conectaros con nosotros desde las diferentes plataformas también y redes desde donde nos escucháis o nos veis. Saludos a toda la comunidad de OAFI. Vamos a entrar en la vida de Noa Ros, donde cada giro y cada desafío han sido parte de su camino excepcional en la gimnasia rítmica, hoy un deporte al cual nos entregamos totalmente. Desde formar parte del equipo nacional de rítmica entre 2016 y 2022 hasta enfrentar lesiones y una operación de cadera que la llevó a retirarse a la temprana edad de 19 años, no ha experimentado el vértigo de la competición y la desafiante transición a una nueva etapa de su vida. Antes de entrarnos a conocer los detalles de la vida de Noa Ros, vamos a tener también la oportunidad hoy en nuestro programa de conversar con dos grandes doctores que estarán en el próximo Congreso Articulando el Deporte, el próximo jueves 7 de marzo. El doctor Gerardo Ruiz y el doctor Francisco Moya, expertos en cómo el traumatismo cráneoencefálico leve, TCE, puede impactar en el mundo del deporte. De hecho, el TCE ha supuesto una preocupación significativa en el ámbito deportivo, ya que impacta no solo la salud inmediata del atleta, sino también su rendimiento a largo plazo. Este tipo de lesión, a menudo menospreciada por su clasificación de leve, puede tener, de hecho, consecuencias importantes en la función cerebral y el bienestar general. Los deportistas, al enfrentarse a posibles conmociones cerebrales, pueden experimentar síntomas que van desde dolores de cabeza persistentes hasta dificultades cognitivas. Exploraremos un poco todo este terreno también de la mano de José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, especialista también en medicina del deporte y codirector científico de este programa, para que nos acompañe también a lo largo de la entrevista, porque vamos a entender que la gestión adecuada y la comprensión de la gravedad del TCE son fundamentales para salvaguardar la salud de los atletas y para garantizar un retorno seguro a la actividad deportiva. ¿No es así, doctor Villalón? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Ahí tenemos un Para poco... mí es un tema muy importante tener a dos profesionales como el doctor Gerardo Ruiz y Francisco Moya, porque hoy día en el mundo del deporte llamamos epidemia silenciosa a todas las secuelas que pueden producir estos traumatismos craneoencefálicos abiertos, cerrados, de carácter leve. Y bueno, pues no cabe duda que tener voces expertas que saben manejar la situación, cómo diagnosticarlo, cómo controlarlo, qué periodos son los más recomendables para reiniciar la actividad deportiva tras haber recibido un traumatismo craneoencefálico. Pienso que es un tema útil, de actualidad, interesante y muy aplicable para unos médicos que tutelamos al deportista directamente, ¿no? Por supuesto, doctor Villalón, tal cual. Entonces, en este contexto, bueno, vamos a entender que la investigación continua, los avances en el manejo de estas lesiones tienen un papel crucial en la protección y el cuidado integral de quienes participan en el mundo del deporte. Vamos a entrar un poco en el tema explicando que el traumatismo cráneoencefálico leve aunque se clasifica como leve, tal como hemos dicho, puede tener consecuencias a corto y largo plazo en la función cerebral y el bienestar. Los deportistas que sufren un TCE pueden experimentar una gama muy amplia de síntomas que van desde los dolores de cabeza persistentes, mareos y náuseas, hasta dificultades cognitivas, problemas de concentración y alteraciones de estados de ánimo. Síntomas que pueden afectar significativamente, claro está, la capacidad del atleta para enfrentarse a competir, así como también su calidad de vida en general. El TCE puede afectar el rendimiento deportivo
deportivo de diferentes maneras, entendemos. Síntomas asociados como la pérdida de concentración, la disminución de la coordinación, la fatiga, y se entiende que es crucial implementar un protocolo adecuado para el manejo y la prevención de este tipo de lesiones cerebrales en deportistas. De todo ello vamos a hablar y por eso contamos ya con nosotros con el doctor Gerardo Ruiz, del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Paz, Servicios Médicos en Federación Española de Rugby. Hola, muy buenos días, Gerardo Ruiz, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros hoy. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ahí lo vemos y lo escuchamos. Muchas gracias por responder a nuestra cita. Y al doctor Francisco Moya, coordinador del Grupo de Consenso TCE-LEVE de SEMES, coordinador médico, Servicios Internacionales del Hospital Vita Shanit Internacional. También lo tenemos ahí. Francisco Moya, muchas gracias por acudir a nuestra cita. Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí y bueno, ¿qué podemos debatir sobre los nuevos avances en este ente? Bueno, en principio hemos dicho algunas cosillas, pero lo más importante van a ser ustedes los que van a aportar esta información y vamos a intentar entender un poco, pues eso, el protocolo de manejo, de prevención, el impacto en el rendimiento deportivo y las tecnologías, las herramientas de diagnóstico que tenemos ante este tema. Para empezar, síntomas más comunes que los deportistas pueden experimentar después de sufrir un traumatismo cranoencefálico leve, doctores. Los síntomas pueden ser síntomas tan claros como que pueden notarse a simple vista desde el borde del campo de juego, como una postura atónica o un aturdimiento, una dificultad para caminar que puede presentar el deportista, hasta perder el conocimiento o incluso tener convulsiones. Es decir, hay un amplio espectro de síntomas y pueden en algunos casos ser muy notorios, muy evidentes, pero no siempre es así. Y ahí es donde entra la dificultad para el personal sanitario para reconocer el jugador o el deportista que está sufriendo o que acaba de sufrir un traumatismo que le ha llevado a alterar sus facultades mentales o cognitivas, su destreza, y que está expuesto incluso a evolucionar a un daño más grave si no le diagnosticamos correctamente. Claro, entonces ahí tendríamos uno de los principales desafíos, ¿no? El diagnóstico y precoz en este caso, ¿no? También, doctor Francisco Moya. Bueno, sí, como ha dicho mi compañero Gerardo Ruiz, yo soy urgenciólogo y médico del deporte, entonces, pues, y también tengo experiencia de estar a pie de campo, pues, con deportistas, pues, competitivos y de élite, y bueno, es un problema que en estos momentos, yo creo que acertadamente, todos los organismos regulatorios del deporte, sobre todo de contacto, y estamos hablando más temas fútbol y rugby, se han concienciado mucho de intentar educar a todo el personal médico y a todo el personal paralelo a todo el personal médico para reconocer este tipo de síntomas y signos que ha dicho mi compañero el doctor Ruiz, que son muy difíciles muchas veces de identificar. Pero hay una concienciación ahora, tanto, por ejemplo, en FIFA como en UEFA, como en la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol y la Asociación Española de Rugby, que creo que han sido pioneros en concienciar y en producir documentos de protocolo para identificar esto lo antes posible y retirar al jugador de la actividad que está haciendo, porque al fin y al cabo nuestra responsabilidad siempre es proteger al paciente. Entonces, pues, dentro de este contexto, obviamente estamos hablando de medidas a pie de campo y bueno, pues yo voy a introducir el próximo 7 de marzo pues algo que nos sirve como herramienta diagnóstica, que es lo que llamamos biomarcadores en sangre, para detectar si un traumatismo craneoencefálico, dentro del contexto de ya categorizarlo como leve, si ese traumatismo craneoencefálico pues necesitamos hacer algo o podemos no necesitar hacer una prueba de imagen o no. Es una herramienta diagnóstica que, si quieres, ya podemos hablar un poco más en materia y te explico, pero vamos, que la diferencia está, decisiones que tenemos que tomar a pie de campo, que obviamente son decisiones, primero retirar al jugador de la actividad que está haciendo, porque hay que evaluarlo o dejar que haga un reposo,
y luego también determinar si el paciente tiene que ser trasladado a un centro hospitalario pues, para hacer más pruebas, ¿no? Claro, ahí supongo que, doctor Villalón, es donde tenemos también un buen punto de partida, ¿no? Es en poner en marcha, digamos, todos estos protocolos, como ahora nos está comentando el doctor, que en rugby se hace, también en fútbol. Sí, yo podría por decir que el rugby ha marcado unas pautas, porque realmente son quizá deportes de un poquito más de riesgo por el contacto que llevan que el fútbol, pero también el fútbol es deporte de contacto. Con lo cual, el doctor Gerardo Ruiz tuvimos la suerte de escucharle en la Real Federación Española de Fútbol, impartiéndonos pues, todos estos protocolos que ellos realizan ya en el rugby, que son más avanzados que los que se vienen aplicando en el mundo del fútbol, pero ya nos hemos ido concienciando de ellos. Me ha gustado mucho el tema de los biomarcadores porque también nos puede dar pautas a seguir. No sabemos la duración en algunas ocasiones de esos síntomas o riesgos de práctica deportiva tras un traumatismo cráneoencefálico, qué tiempo de recuperación, cómo va evolucionando el paciente o el deportista en este caso. Y entonces para nosotros son herramientas creo que muy útiles a utilizar y aprender a utilizarlas, claro, en mi caso. Claro, claro. Estas herramientas, estas tecnologías que se están utilizando ya pues para diagnosticar y monitorear los TCM deportistas de manera más efectiva, vamos a entender un poco, si acaso, Gerardo, cómo funcionan, cómo se ponen en marcha este monitoreo, estas herramientas, cómo están ayudando a los profesionales médicos a tomar decisiones informadas sobre el tema que nos ocupa. Bueno, yo podría hablar de esto, pero para ser sincero, el doctor Francisco Moya es el que más experiencia sí. tiene con los biomarcadores. Si en todo caso podemos dejarle que él conteste esto y luego yo podría comentar un estudio que estamos realizando que incluye biomarcadores en sangre, como los que clásicamente conocemos, pero hay otras herramientas que también nos podrían ayudar al seguimiento de los deportistas con conmoción. Al seguimiento, muy bien. Pues entonces, Francisco, vamos a conocer un poco ahí ese trabajo de los biomarcadores y esa tecnología. Bueno, os anticipo que hay una auténtica revolución y creo que es necesaria, incluso con la Organización Mundial de la Salud involucrada. Os anuncio que va a haber ya una redefinición basada en todo lo que tenemos para determinar y redefinir la clasificación de los traumatismos craneoencefálicos, que para mí estaba obsoleta, pero bueno, eso tendremos oportunidad de dar algunas pinceladas. Pero básicamente el tema de los biomarcadores es algo que ya está aprobado, que esto no es ciencia ficción, está aprobado y se utiliza en la práctica clínica habitual ya en algunos servicios de urgencia en España, siendo pioneros. Tengo conocimiento de que hay ya más de 10 hospitales en toda la geografía nacional, siendo el Hospital Virgen de las Nieves en Granada el que tiene más casos en tiempo real, cerca de 5.000 casos para introduciendo los biomarcadores. Estos biomarcadores los aprueba la FDA en el 2018 tras un estudio grande que se llama la ALERT-TBI y después ya se van introduciendo en la práctica clínica. La EMA, la Agencia Regulatoria Europea, también los aprueba para práctica y uso clínico y obviamente el aprobar el uso clínico está muy bien especificado, pero nosotros, por ejemplo, al ser miembros de sociedades científicas pues, y los que tenemos interés en este tema, pues pensamos que habría que hacer una especie de protocolo para guiar o una especie de documento de consenso para intentar guiar a nuestros colegas cómo utilizar algo que es nuevo, ¿no? Que es la introducción de estos biomarcadores. Estos biomarcadores básicamente, poniéndolo en plano, cuando el cerebro sufre algún daño, y un daño significativo, hay una desestructuración de todo lo que es la anatomía y la fisiología del tejido cerebral y puede producir pues, un daño que algunas sustancias se pueden liberar al torrente sanguíneo y esas sustancias se pueden medir, ¿no? Que es que atravese la barrera hematoencefálica y nosotros podamos medirla en sangre, ¿no? Ha habido diferentes estudios a lo largo de los últimos años, pero se han determinado que hay algunas de estas sustancias proteicas que se pueden medir
y que son fiables, y por eso se aprueba en un estudio basado en un estudio científico de 2.000 pacientes, ¿no? En los que se compararon pues, el uso de 2 biomarcadores con el TAC cerebral y se intentó compaginar a ver qué pasaba. Se comprobó que había 2 biomarcadores que en las primeras 12 horas de un traumatismo craneoencefálico leve pues eran muy útiles porque nos daban un valor predictivo negativo. Eso significa que si el biomarcador es negativo, no hay lesión cerebral correlacionada con la prueba de imagen gold estándar que decimos que se hace en los traumatismos craneoencefálicos, que es el TAC, ¿no? Y basado en eso, pues las agencias regulatorias aprueban el uso de estos biomarcadores como herramienta diagnóstica. Básicamente tenemos a un paciente que sufre un traumatismo craneoencefálico que lo catalogamos como leve, definido por lo que está actualmente definido en la Organización Mundial de la Salud. Es, como ha dicho el doctor Ruiz, un paciente pues, que tiene una pérdida de conciencia mínima, digamos de menos de media hora, que llega a nuestro servicio de urgencias en las primeras 12 horas tras el traumatismo, pues un poquito bien, digamos bien, lo que llamamos en las escalas de Glasgow entre 3 y 15, y nosotros, pues siguiendo una serie de pasos, pues recomendamos la utilización de estos biomarcadores. ¿Qué va a significar este biomarcador? Que si sale negativo, nos podemos con toda tranquilidad decir que no necesita una prueba de imagen porque no hay un daño agudo serio, pero no hay un daño agudo serio que signifique que haya que hacer una actuación aguda. Esto no significa que no haya que seguir este paciente si el paciente desarrolla síntomas en el futuro o no, sino simplemente nos ayuda en el contexto de la urgencia a tomar decisiones. Es una herramienta diagnóstica que nos ayuda como clínicos a tomar decisiones y a intentar evitar dar dosis de radiación innecesarias a los pacientes. Más o menos es la explicación. Obviamente se ha visto que si estos biomarcadores son positivos, obviamente hay que hacer una prueba de imagen en el contexto agudo, pero ya hay estudios que dicen que si estos biomarcadores son positivos, la posibilidad de desarrollar síntomas, que eso hablará el doctor Ruiz, que tiene muchísimo más conocimiento que yo, síntomas a posteriori, que son los síntomas que llamamos postconmoción, o más a largo plazo una posible encefalopatía traumática crónica, pues si estos biomarcadores están elevados y muy elevados, aunque no haya una prueba de imagen que denote algo agudo como una hemorragia o algo que el neurocirujano tenga que intervenir, estos pacientes sí van a desarrollar síntomas en el futuro y signos en el futuro y hay que seguirlos. Con lo cual, yo me encantaría y podría estar hablando, yo creo que ya hay simposios, se lo digo en serio, ya hay simposios monográficos sobre esto, porque el tema es tan amplio que podríamos estar aquí 2 días hablando. Pero básicamente he intentado resumir en lo que es el uso de los biomarcadores en el contexto agudo, principalmente es para determinar si un paciente, obviamente con una serie de parámetros y una serie de signos, tenemos que hacerle una prueba de imagen o no. Y esto, en el momento, estos biomarcadores son de uso hospitalario, tienen o de uso hospitalario o en un ámbito en el que hay un laboratorio. En el futuro, estos biomarcadores van a estar a pie de campo porque se podrán hacer con una gota de sangre, tipo como si fuera una medición de azúcar. Todo el mundo, yo creo que estamos familiarizados con los diabéticos y cómo se hacen las mediciones de azúcar en la gota de sangre. Así que espero que os haya podido más o menos iluminar un poco y obviamente el día 7 de marzo pues desarrollaremos esto más. Muy interesante, vamos a estar ahí también en esa conferencia para acabar de entenderlo todo, pero nos ha llegado lo más importante, ¿no, doctor Villalón? Esto es un avance increíble, bueno, y que comienza aquí, pero que es una expansión también que puede llevarse a muchísimas prácticas deportivas, ¿no? Sí, yo creo que en el mundo del deporte es algo que yo creo que tenemos que implantarlo. Cuanto más contacto haya, por supuesto, es más interesante. Y también habría que, de alguna forma, hablar de los microtraumatismos repetitivos, microimpactos, que también pueden generar un acúmulo de ese daño cerebral, porque son muchos años de práctica y a la larga o tendríamos que valorar si se está produciendo un daño cerebral crónico, esa encefalopatía que viene a descrito el doctor Fran Moya, pero desde luego va a ser un lujo tenerles en el Congreso, se va a debatir, va a haber muchos grandes especialistas de muchos deportes y yo creo que genera un interés magnífico el escucharles a ellos y acompañados
un deportista de élite que también haya podido sufrir algún episodio de esta índole en su carrera deportiva. Ahí estaremos en el Congreso resiguiendo un poco este tema, pero queremos que el doctor Gerardo Ruiz de alguna manera nos aporte esa información según los estudios y todo lo que se ha llevado a cabo hasta el momento de hoy en todo este tema, que acabará de quedar claro en la conferencia, pero ahora en este programa para que podamos entender un poco a lo que se refería hace un momento en cuanto a lo que se ha conseguido establecer o saber hasta el momento de ahora. Pues muy bien, muchas gracias. A ver, es un campo muy amplio donde hay novedades muy relevantes como los biomarcadores que ha comentado el doctor Moya, pero que hay innumerables incógnitas y un campo para la investigación muy amplio. Entonces, son más las incógnitas que las respuestas. Esto es un tema que genera actualmente más de 500 publicaciones al año, pero que es de los últimos 10 años cuando se ha entrado en auge y estamos intentando continuar esa línea de generar evidencia que nos guíe para tomar las decisiones con cada deportista. Es decir, cuando nos enfrentamos a una conmoción cerebral, hay que saber cuándo ese deportista, o primero cómo tiene que actuar, y luego cuánto tiempo tiene que estar en reposo, cuánto tiempo tenemos que tenerle apartado de la práctica deportiva, y eso nos enfrenta muchas veces a situaciones muy difíciles y que no sabemos bien en qué nos tenemos que basar para emitir una recomendación. Entonces, en este sentido, en nuestro hospital estamos llevando a cabo un estudio multidisciplinar muy amplio, en el que pretendemos combinar la información de biomarcadores, pero también de pruebas electroencefalográficas, de pruebas vestibulares, y si contamos con los fondos suficientes, pues podríamos también hacer estudios de resonancia magnética avanzada para y tratar de cambiar la tendencia de infravalorar estas supuestas conmociones que por definición, como decía el doctor Moya, no está de acuerdo con la definición que tenemos actualmente porque se tiende a infravalorar, a llamarle traumatismo craneoencefálico leve, algo que no tenemos la certeza de que sea tan benigno como se considera hasta ahora. Sino que, a colación de lo que decía el doctor Villalón, ¿qué pasa con estos deportistas que sufren varias conmociones a lo largo de su práctica, de su carrera deportiva? ¿Qué futuro les espera a esos cerebros que han sufrido tantos impactos? Es decir, no pretendemos con esto alarmar a la población, porque tampoco es algo tan habitual, pero es cierto que si esto no es tan benigno, tendríamos que tomar ciertas precauciones para reducir las consecuencias a largo plazo que pudiese generar. En eso está muy involucrado el mundo del rugby, adaptando las normas del juego y con continua investigación que también comentaremos en nuestro curso de Articulando. Y que, como digo, hay muchas incógnitas y todos estamos motivados para tratar de poder resolverlas y de tratar de sacar conclusiones claras o que nos puedan guiar para dar la mejor consejo a nuestros deportistas. Claro, de eso se trata, porque entendemos que deben existir diferencias tanto en la recuperación y manejo de un TC leve entre deportistas profesionales y aficionados, y el papel de la educación y la conciencia en deportistas y sus entrenadores en la prevención y el manejo de estas lesiones es muy, muy, muy importante, ¿no, doctor Moya? Sí, por supuesto. Es como toda la medicina, prevención, diagnóstico correcto y tratamiento y recuperación. O sea, yo creo que hay que incidir en esta nueva revolución, sobre todo en la denominación, porque hemos tenido en los foros que nos movemos, fue alguien que me dijo, no clasificamos el cáncer en leve, moderado o grave. Imaginaos, es que estamos clasificando los TCS en leve, moderados o severos o graves. Es que no tiene ningún sentido. O sea, ahora mismo hay una ultra especificación de todo lo que llamamos la medicina personalizada y demás, y el TC, el traumatismo craneoencefálico, es algo que llevamos con algo muy obsoleto, una clasificación que no se ha revisado por la OMS desde el 2004, pero ya os digo que ha habido una revisión reciente en Bethesda
Y bueno, pues lo que se está hablando, se va a hablar de traumatismo agudo, de traumatismo subagudo, y con la introducción de los nuevos biomarcadores, con la introducción de otro tipo de, que el doctor Ruiz yo creo que está más familiarizado, porque ya te digo, yo soy urgenciólogo y lo nuestro es el resolver la urgencia, pero sí hay herramientas que están utilizando para el tipo de electroencefalografía, resonancias funcionales y demás, para intentar personalizar a cada paciente qué tipo de traumatismo ha sufrido. Yo creo que el mensaje es muy claro, o sea, el traumatismo craneoencefálico leve, yo algunas veces me ha dado hasta reparo de clasificar a alguien como traumatismo craneoencefálico leve, ¿no? Claro, ahí está esa palabra, ¿no?, que parece que ha traído cola y hasta estos momentos todavía esa palabra leve en un caso como un traumatismo, ¿no? Entendemos o intentamos entender un poco a lo que se refiere y entendemos también la importancia de este tema, también de las investigaciones, como nos apuntaba el doctor Ruiz, que están en curso para comprender mejor el impacto a largo plazo de los TCE en los deportistas, cómo se pueden mitigar sus efectos y evidentemente pues avanzar un poco en este sentido. Supongo que también habrá ahí implicaciones legales y éticas para los equipos deportivos y organizaciones en términos de manejo y prevención de TCE a sus atletas. Doctor Villalón, ¿sabemos algo de esto? Sí, nosotros ya a través de UEFA activamos cuestionarios con los jugadores en situación sano, por decirlo así, en situación normal, y luego cuando han recibido un traumatismo cráneoencefálico volvemos a repetir el cuestionario de alguna forma para saber cuál es la diferencia y cuándo se van normalizando esos, digamos, baremos, ¿no?, que esos cuestionarios nos indican, ¿no? O sea que yo creo que el mundo del fútbol, por concretar, ya está activando formas de evaluación y programas de alguna forma post-traumatismo craneoencefálico, cómo debemos conducir la reincorporación del jugador a su nivel y a su actividad deportiva, ¿no? Claro está. Doctor Gerardo Ruiz, Francisco Moya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los emplazamos al Congreso. Vamos a estar allí también para seguir detalladamente esta conferencia que promete tanto. Además, también los animamos a seguir trabajando en lo suyo porque entendemos que este es un gran tema que necesita de toda nuestra atención y ahí se la pondremos en el Congreso de Articulando el Deporte 24. Les esperamos allí. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa y por compartir con los oyentes un poco esta información previa antes de entrar de lleno en el tema que parece que nos está aportando tanto y va a ser tan interesante. Muchísimas gracias a los dos, Francisco Moya, Gerardo Ruiz, y muchas gracias también al doctor Villalón, que también nos deja ahí porque tiene también un trabajo, y nosotros vamos a seguir este programa con una gran deportista como es Noa Ruiz. Muchísimas gracias a los tres. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao. Y ahí seguimos, pues, comentando más aspectos del deporte que pueden también tener que ver con tu práctica deportiva más concreta. Porque sufres alguna lesión deportiva o tienes algún dolor y no sabes a quién acudir para curarla con las mayores garantías médicas. ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo para alcanzar tu máximo nivel? Pues en el Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria cuentan con la unidad de medicina deportiva de Vitas Invictum, un servicio médico enfocado a atletas profesionales y aficionados del deporte. En nuestra unidad de medicina deportiva de Vitas Invictum tratamos tu patología deportiva de forma completa, desde el diagnóstico y tratamiento con la última tecnología hasta el mejor asesoramiento personalizado para la prevención de lesiones y la mejora del rendimiento deportivo. Nos encontrarás en la calle Arturo Soria 103 en Madrid o a través de la página web www.vitas.es con una H intercalada. No lo dudes, pide cita hoy mismo para alcanzar tu mejor versión deportiva. Y seguimos adelante, tal como os hemos comentado, con un reportaje, porque no lo hemos podido tener en directo, pero sí que hemos hablado con ella y ella nos ha grabado directamente estos mensajes para compartir su historia personal y deportiva con todos nosotros. Hablamos de Noa Ros. Noa Ros es una apasionada del movimiento desde temprana edad. Ella encontró su vocación en la gimnasia rítmica a los 10 años. Este viaje inesperado comenzó durante unas vacaciones en Suiza, donde el encuentro con una familia de gimnastas cambió el rumbo de su vida deportiva y dejó ahí atrás el esquí y la bicicleta de montaña.
Y a pesar de no contar con una flexibilidad natural que parecía más normal en algunas compañeras, ella, Noa, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y dedicación. Ingresó en el equipo nacional en 2016 como gimnasta junior, participando en eventos internacionales y dejando su huella en el Campeonato Europeo de Holland en 2016. El punto álgido llegó en 2018 con su participación en el Mundial, donde su ejecución cautivó audiencias. En 2019, Noa alcanzó un hito significativo al convertirse en campeona de España en la máxima categoría, un logro que destacó su destreza y su dedicación. También participó en las competiciones internacionales más importantes, consolidando su posición en la élite de la gimnasia rítmica. En el 2020 trajo consigo desafíos inesperados. La pandemia interrumpió su progreso y al regresar, una lesión en la cadera la llevó a una cirugía para reconstruir el labrum y le impidió luchar por participar en la clasificación olímpica en Tokio y en las Copas del Mundo. 3 meses de lucha, nuevas lesiones en la pierna izquierda surgieron, marcando el comienzo de un camino difícil. Fracturas de talón, quinto metatarso, roturas musculares, etc. La búsqueda a partir de ahí de respuestas médicas reveló una radiculopatía L5 izquierda subaguda de grado moderado, una noticia que fue devastadora, que la llevó a tomar la difícil decisión de retirarse. Y a pesar de la tristeza y la incertidumbre, Noa canalizó su amor por la gimnasia rítmica en un nuevo rol como entrenadora. Bueno, hoy Noa dedica su tiempo a llevar la magia de la gimnasia a las localidades del interior de la provincia de Castellón. Su enfoque inclusivo, superando barreras económicas, incluso y geográficas, refleja su deseo de compartir la belleza y la disciplina de este deporte con niños que de otra manera no tendrían acceso. Y aunque su carrera competitiva llegó a su fin, el legado de Noa perdura ahí en ese impacto que tiene en las vidas de aquellos a quienes toca como entrenadora. Con humildad y determinación, Noa continúa inspirando a través de la gimnasia rítmica y recordándonos que incluso cuando cambiamos de camino, la pasión siempre puede encontrar nuevas formas de brillar. Vamos a escuchar su voz y su testimonio, porque hablamos con ella y le comentamos, bueno, participaste en eventos internacionales desde muy joven y alcanzando ese punto álgido que hemos comentado en el Mundial del 2018. Pero nos interesaría, si pudieras compartir con nosotros qué significó para ti, Noa, esos logros y qué impacto tuvieron en tu persona y en tu carrera deportiva. Pues realmente estar en esos eventos importantes fue todo un sueño hecho realidad para mí, porque empecé a hacer gimnasia rítmica mucho más tarde de lo habitual, a los 11 años, y encima proveniente de deportes tan diferentes como el esquí y el ciclismo de montaña. Y la verdad es que ser reconocida en un punto de mi carrera entre las mejores gimnastas de España, pues fue todo un logro para mí. Pero bueno, más allá de las medallas y los títulos, que al final opino que es lo de menos, estas experiencias han sido mi mayor maestro y eso es lo que más valoro de todo, porque cada vivencia me ha enseñado a superar mis límites y a ser la mejor versión de mí misma. Y para mí ser parte de esas competiciones no solo significó representar a mi país y tener esa responsabilidad, ¿no?, sino también crecer como persona. Así que cada uno de los desafíos que he superado ha dejado una marca en mi vida y de alguna manera me ha permitido crecer. Porque yo creo que al final del día no soy solo una gimnasta, sino alguien que ha aprendido a perseverar, a luchar por sus sueños y sobre todo a ser agradecida por cada una de las oportunidades que se presentan. Y sinceramente, a pesar de haber tenido una carrera deportiva marcada por muchas lesiones, estoy muy agradecida por el viaje que me ha llevado hasta aquí. Bueno, Noa, y como campeona de España en gimnasia rítmica, ¿cómo el cuidado de las articulaciones ha sido un factor crucial en el rendimiento deportivo de alto nivel? ¿Cómo trabajaste entonces en la prevención de lesiones articulares? Cuidar de mis articulaciones fue fundamental para poder mantener un rendimiento óptimo tanto en los entrenamientos como en la pretemporada, como en la competición, ¿no? Ya que en un deporte tan exigente como el nuestro, donde la flexibilidad y la agilidad son clave para estar arriba, la salud de las articulaciones resulta esencial.
Y bueno, personalmente lo que hice fue incorporar ejercicios específicos de fortalecimiento muscular para proteger las articulaciones y atender muchísimo a la recuperación después de cada una de las sesiones de entrenamiento o de los días de competición. Pues ahí la vemos y la escuchamos explicando su historia. Ahí en el 2020 es cuando presentó desafíos inesperados, como hemos comentado, desde la pandemia hasta las lesiones que marcaron su carrera competitiva. Noa, explícanos cómo manejaste esos momentos difíciles y cómo influyeron en tu decisión de retirarte. Pues afrontar el año 2020 fue un desafío inesperado y muy complicado, porque la pandemia trajo consigo restricciones que limitaron mi capacidad para trabajar en ciertos aspectos clave de la gimnasia rítmica, como el aparato. Y bueno, ante esta situación decidí enfocarme intensamente en mejorar mi flexibilidad, pero evidentemente esto resultó en un desgaste del labrum y la rotura del ligamento redondo de la cadera. Entonces esta lesión me apartó de los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio, que era mi mayor objetivo en ese momento, y me llevó a someterme a una cirugía de cadera. Y bueno, la recuperación fue muy larga, fueron 8 meses que se me hicieron muy largos y muy desafiantes. Pero bueno, logré volver a la competición en 2021. Sin embargo, mi regreso también estuvo marcado por una serie de lesiones en la pierna izquierda que generaron muchas preguntas sobre por qué en esa pierna específicamente, considerando que era la que yo menos trabajaba en gimnasia, ¿no? Y bueno, tras una electromiografía se confirmó una radiculopatía L5 moderada grave y bueno, ese diagnóstico llevó a mis médicos a no darme el alta para continuar entrenando y compitiendo el mismo día en que se confirmó la lesión. Y la realidad es que esta condición me había estado persiguiendo durante mucho tiempo, haciendo que mi pierna fuera más propensa a lesiones y dificultando mi presencia en las competiciones, ¿no? Y bueno, es que la lucha constante contra las lesiones y la adaptación a estar fuera de la competición, he de decir que no fue nada sencilla, porque al final veía a mis compañeras cumplir sus sueños mientras yo me esforzaba en el fisio y en el gimnasio para realmente estar bien, ¿no? Y bueno, aunque no fue fácil, estoy agradecida por cada una de las lecciones aprendidas gracias a las lesiones y el coraje que me llevó a aceptar esa decisión de retirarme antes de conseguir mi sueño, que era participar en unos Juegos Olímpicos, en beneficio de mi salud a largo plazo. Claro está. Y ahí, después de enfrentar importantes desafíos de salud, nos gustaría saber ahora cómo influyó la experiencia de Noa con lesiones, como la cirugía de cadera y otras complicaciones, en su comprensión de la importancia de la salud articular en el deporte. ¿Y cómo abordas ahora la gestión y cuidado de tus articulaciones para mantener un estilo de vida activo, Noa? Pues mi experiencia con las lesiones, en particular las 2 cirugías de cadera, una en cada pierna, y las recuperaciones posteriores a cada una de ellas, ha sido un punto crucial en mi comprensión de la importancia de la salud articular en el deporte y de la conciencia que tenemos que tener cuando estamos entrenando, ¿no? Porque a raíz de todos los desafíos que he estado explicando, he llegado a apreciar profundamente la necesidad de cuidar mis articulaciones por encima de todo. Y bueno, ahora realizo diariamente ejercicios de fuerza que se han convertido en una parte esencial de mi rutina, porque son ejercicios que no solo contribuyen al fortalecimiento muscular, sino que también brindan un soporte adicional a mis articulaciones, ayudando a prevenir lesiones y a mejorar la estabilidad. Y bueno, el ciclismo, que es un deporte que me flipa, pues también desempeña un papel significativo en mi día a día, porque es un ejercicio de bajo impacto que tengo permitido y bueno, además me encanta y es excelente para fortalecer la musculatura y mantener la movilidad de las articulaciones sin someterlas a las tensiones excesivas que tenemos en gimnasia rítmica, ¿no? Y finalmente diría que la nutrición y la hidratación también juegan un papel crucial.
Bueno, pues ahí lo tenemos, hidratación, nutrición y ese ciclismo que le ha salvado de alguna manera también por la pasión que también nos ha demostrado cuando lo comentaba. Bueno, y ahí resulta que después de retirarse, Noa tomó un nuevo rol como entrenadora. Y ahora dedica su tiempo a llevar la magia de la gimnasia a las localidades del interior de la provincia de Castellón. Lo decimos así porque la verdad es que es algo prácticamente mágico. Vamos a entenderlo y a conocer los detalles. ¿Cómo ha sido esa transición? También queremos entender, Noa, ¿y qué aspectos de la gimnasia rítmica intentas tú transmitir a tus alumnos? La vuelta de Noa Ros a los tapices. Tenemos la esperanza de verla el fin de semana pasado en la Afrodite Cup, pero finalmente su pie no le dejó. La transición no fue nada fácil al principio, ya que me encontraba en un punto de mi vida en el que la luz no era para nada evidente después de la retirada. Sin embargo, pues al reflexionar, descansar e intentar buscar un nuevo propósito, surgió la idea de acercar la gimnasia de manera personal a niños y niñas en las áreas rurales. Y bueno, esta iniciativa nació desde el corazón, con el deseo de proporcionar a otros la oportunidad que yo no tuve. Porque en mis años de entrenamiento mis padres tenían que hacer largos trayectos en coche diariamente para llevarme a entrenar, y bueno, quería eliminar esa barrera para que todos, sin excepciones, pudieran acceder al maravilloso mundo de la gimnasia rítmica. Y en este proyecto lo que busco no es solo transmitir las habilidades técnicas del deporte, ¿no? de mi deporte, sino también los valores fundamentales como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. Además, comparto mi pasión por la gimnasia rítmica, tratando de inspirar a los jóvenes a descubrir y seguir sus propias pasiones. Y también extiendo esta misión a través de masterclass que imparto en diversas partes del mundo, ya que es una forma de compartir la magia y la belleza de la gimnasia rítmica a nivel global, llegando a comunidades diversas y fomentando el amor por este deporte tan especial para mí. Ahí está, un deporte muy especial que además también la inspira a superar barreras económicas y geográficas para compartir este deporte con niños que de otra manera no tendrían acceso. Pues lo que me impulsa a superar las barreras económicas y geográficas para compartir la gimnasia rítmica con niños y niñas que de otra manera no tendrían acceso, al final es una profunda creencia en la importancia de brindar oportunidades equitativas a todos los jóvenes, independientemente de su situación económica o ubicación geográfica, porque al final no tienen las mismas oportunidades los niños y niñas que viven en Valencia que los que viven en un pueblo pequeño, ¿no? Y bueno, al llevar todos los materiales necesarios, desde mazas hasta tapices, llegamos a comunidades donde la gimnasia rítmica pues, podría ser inaccesible de otra manera, ofreciendo a los niños una oportunidad de experimentar la magia de este deporte. Y bueno, mi inspiración radica en la idea de que cada niño, sin importar su origen o situación financiera, merece la oportunidad de descubrir y desarrollar su pasión por la gimnasia. Por supuesto que sí. Y además, como entrenadora, ¿cómo abordas, Noa, la concienciación sobre la importancia de la salud articular entre las gimnastas y sus familiares? Inculcar desde el principio el respeto del cuerpo y sus articulaciones. Enseño a las gimnastas la importancia de mantener una relación equilibrada con el ejercicio y de no llevar sus cuerpos más allá del límite, ¿no? Y bueno, esto implica educar sobre la necesidad de escuchar a su cuerpo, reconocer las señales de dolor y ser conscientes de la importancia de descansar y recuperarse adecuadamente. Y además enfatizo en la importancia de la técnica y la ejecución correcta de los movimientos para evitar lesiones innecesarias. Are you with me? What? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
Una maravilla ver esas imágenes de Noa en plena acción y explicándonos su historia personal que digamos que querríamos completar sabiendo un poco que a medida que ella avanza en su carrera también como entrenadora, cuáles son tus metas y aspiraciones a largo plazo, Noa. Me gustaría extender las alas de la gimnasia rítmica a cada rincón posible, tanto a nivel de la actividad extraescolar como con las masterclass, ya que mi mayor sueño es seguir impartiendo una enseñanza que no solo forme atletas, sino que también deje una huella profunda en el corazón de cada uno de mis alumnos, porque para mí todo esto va más allá de movimientos en un tapiz. Se trata de crear vínculos que perduren. Y bueno, en cada paso de este viaje mi objetivo es crear un refugio acogedor. Quiero que cada niño y que cada niña sienta que pertenece, que la gimnasia es para todos. La gimnasia es para todos, nos lo está recordando Noa aquí en su testimonio, a la cual la invitamos ya para acabar con este reportaje con ella, con un mensaje o consejo que le darías, ¿no?, a aquellos que enfrentan desafíos similares en su carrera deportiva y buscan encontrar nuevos rumbos. Mi consejo para aquellos que enfrentan momentos difíciles es que se aferren a su llama interior, a esa fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante y sobre todo decirles que no tengan miedo a los cambios, porque la vida está llena de giros inesperados y de nuevas oportunidades que a menudo surgen de los momentos más oscuros. Así que lo que nos queda es recordar que los momentos de adversidad son oportunidades disfrazadas que no vemos en ese momento y oportunidades para aprender, crecer y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Ahí la tenemos, Noa Ros, y nosotros encantados de haber compartido con todos su historia. Ahí está en el programa de hoy. Hemos querido tener la oportunidad de conocer en profundidad su historia y cómo está ahora con 15.000 kilómetros al año al volante, llevando la gimnasia a colegios en Castellón, compartiendo su pasión y aliviando también a las familias del peso económico asociado también con este deporte. Noa Ros, una atleta maravillosa con la que también hemos contado hoy en el programa y su testimonio que puede también ayudar a muchos otros deportistas. Vamos a seguir adelante ya para cerrar el programa, recordando también que si eres paciente con artrosis u otra afectación articular o conoces a alguien que le ocurra, te animamos a asociarte a OAFI a través de nuestro sitio web. Y si tienes además también cualquier pregunta o quieres una segunda opinión, puedes acudir a la consulta solidaria del Dr. Vergés en Barcelona, en Madrid, incluso también online si es necesario. No dudes en ponerte en contacto con nosotros ahí en ese mail info@oafifoundation.com o bien llamando al teléfono, si lo prefieres, 93 159 40 15. Ahí estamos ya poniendo punto y final a nuestro programa de hoy, no sin antes recordaros, porque tenemos un par de minutos, ¿verdad, Aleix? Que tenemos un par de minutos para recordar que como estamos trabajando tanto en el Congreso, articulando 24, ya tenemos a todo el equipo ahí en plena carrera de fondo para ofreceros un gran congreso espectacular, que sea también una referencia de deporte y salud para todo el mundo. Ahí estaremos un año más en la sede del Comité Olímpico Español, en el marco inmejorable, donde algunas de las personalidades más destacadas de la medicina nacional y del deporte compartirán, enseñarán, debatirán sobre cómo hacer deporte, novedades tecnológicas y de investigación, métodos de entrenamiento, alimentación, lesiones
y ahí habrá un montón de temas que se pondrán sobre la mesa, convirtiendo esta cita ineludible para los amantes del deporte, tanto profesionales como amateurs, y de los profesionales de la salud. Sobre todo queremos hacerlo extensible, porque no solo deportistas, sino todo el mundo que se dedica, fisioterapeutas, profesionales de la salud en todos los ámbitos. Este es vuestro punto de encuentro, coorganizado por el COE, la Fundación Atlético de Madrid y la Fundación OACI. No te lo puedes perder. Puedes reservar ya en el Eventbrite, en nuestra página web, tu plaza gratuita aquí, para poder asistir a todas esas ponencias, clases magistrales, mesas redondas, debates donde se van a hablar de temas muy importantes, y se va a contar con la colaboración de doctores de la talla de Ramón Cugat, de la doctora Sol Ruiz, Rocío Martínez, del doctor Pedro Guillén, José María García, incluso, sí, Butanito estará con nosotros también hablando de deporte y periodismo, y ahí también muchas mujeres periodistas haciendo mesas muy específicas sobre la mujer, porque la mujer va a ser un tema muy importante en este Congreso Articulando 24, ya que va a coincidir con el Día de la Mujer, y ahí vamos a estar en Madrid celebrándolo y dándole voz a las mujeres en el periodismo y en la salud. Bueno, pues ahí lo dejamos. Ahora sí que vamos a agradecer a todo el mundo que nos haya seguido hasta el momento, y agradecer a todos los miembros de este equipo que hacen posible el programa. Gracias a Leija Lari en la parte técnica, gracias a Cristina Nova, a Ariadna Sánchez, a Joan Carles Pallarés en la producción, y Txea Arana, esta que os habla, que os espera la semana que viene, también aquí puntuales, para seguir hablando de salud y deporte. Hasta entonces, practicad deporte y con mucha salud. Hasta entonces.